que ser sometido, la presión nominal máxima, es su máxima resistencia a la presión. Normalmente, para tuberías embebidas, estoy hablando de tuberías que quedan por dentro de la placa, que se funden en concreto, nosotros siempre recomendamos trabajar con tuberías de espesores de pared, con tuberías de espesores de pared mayor a 2 milímetros. Estoy hablando de un RD9, que ya les voy a mostrar a qué corresponde, en media pulgada, para 3/4 de pulgada RD11 y para 1 pulgada 13.5. Para media pulgada, un RD9 tiene un espesor de pared mínimo de 2.36 milímetros. Para 3/4 de pulgada, el RD11 tiene un espesor de pared mínimo de 2.41 y para 1 pulgada, un RDE 13.5 tiene un espesor de pared mínimo de 2.46. ¿Por qué recomendamos espesores de más de 2 milímetros? Normalmente es por el tráfico pesado que hay en obra. Normalmente ustedes saben que a veces el tubo queda por debajo de la malla electrosoldada, o pasan una carretilla, o muchas veces pisan el tubo y no queremos que se fracture ni que le queden huellas al PVC. Por eso recomendamos espesores por lo menos RD9, RD11 o 13.5 para que queden fundidos en la placa. Ustedes normalmente, o bueno, la gente en general, conoce la tubería como tubería pesada o tubería liviana, pero lo que queremos el día de hoy es que ustedes queden listos para que ustedes sepan diferenciar entre un RD9 o un RD11. Miremos a qué hago referencia yo. Según el resultado que nos dé la división que les acabé de mostrar, nos puede dar, por ejemplo, RD9, nos puede dar la división un 11, un 13.5, 21, 26, etcétera. Pueden encontrar muchos RDE. Cada RDE, digamos que corresponde a una presión nominal. Es decir, que si tenemos un tubo de media pulgada RD9, quiere decir que el tubo tiene una resistencia de presión máxima de 500 libras de presión. PSI son las siglas inglesas para libras sobre pulgada cuadrada. Es decir, que la presión que ejerce determinado número de libras sobre 1 pulgada cuadrada, que claramente es una unidad de área. Eso es lo que quiere decir PSI. Entonces, si se dan cuenta en esta tabla, pues a medida de que aumenta el RDE, la presión o la resistencia a la presión del tubo disminuye. Es decir, que es una relación inversamente proporcional. ¿Qué les puedo decir de esto? Normalmente a nivel nacional, en tubería de media pulgada, el tubo que más se utiliza es de 13.5 a nivel nacional. Sin embargo, tenemos zonas, por lo menos lo que es el interior del país, como Bogotá, Antioquia, parte de los Santanderes, ellos acostumbran a utilizar tubería RD9, no 13.5. Y la verdad es que es un tema ya de cultura y de manejar un margen de seguridad de que el calibre del tubo o el espesor de pared no soporte todo el tráfico pesado de obra. Normalmente la NTC 1500, que les voy a mostrar acá, la norma técnica colombiana 1500, es la norma que nos rige todas las redes internas de agua potable y agua sanitaria, tubería sanitaria. Entonces, esta norma nos indica que la presión máxima a la cual debe estar sometida una red, al menos la presión estática, es decir, cuando el agua está quieta, que no hay consumo de agua en la casa, debe ser de máximo 80 libras. Eso es lo que nos indica la norma técnica colombiana. Máximo 80 libras de presión en una vivienda o edificación, siempre y cuando no exista ningún tipo de llave abierta. Pero entonces ustedes se preguntarán, si la norma nos habla de un máximo de 80 libras, ¿por qué tenemos tuberías que soportan hasta 500 libras de presión? Y la respuesta es muy simple, todo radica en el tráfico pesado que se da en obra. Puede que el tubo vaya a soportar solo 80 libras, 60 libras, etcétera, pero debemos velar porque el tubo logre soportar un golpe, una carretilla. Obviamente no estamos diciendo que el tubo pues esté diseñado para que le pase todo el mundo por encima, pero sí que al menos logre soportar el tráfico pesado que se da comúnmente en obra. Bien, con respecto a la temperatura en la presión de trabajo de las tuberías, ustedes encuentran el RDE y la presión nominal en el rótulo del tubo. Es bueno que sepan diferenciarlo porque ustedes pueden encontrar de pronto un tubo más barato que otro en dos puntos de venta diferentes. Pero es importante que si ustedes están cotizando RD9, que es como lo conoce todo el mundo, el tubo pesado,
pues que les estén cotizando el mismo tubo. Ustedes deben darse cuenta en el rótulo del tubo, ahí dice RD9 500 libras de presión o RD11 400 libras. Es importante que ustedes sepan lo que están cotizando y que no están, o sea, que están comprando el mismo calibre que necesitan para asegurar la calidad de la instalación. Les hablaba del efecto de la temperatura en la presión de trabajo de las tuberías serie RDE, que son las tuberías para agua potable. Esta presión nominal, por ejemplo, para el RD9, discúlpenme que lo tome siempre como ejemplo, pero es el tubo más grueso, en media pulgada, esta presión nominal de hasta 500 libras se asegura siempre y cuando el tubo esté trabajando a una temperatura ambiente de un promedio de 23 grados Celsius. A medida de que aumenta la temperatura, la presión nominal del tubo para la cual fue diseñado se va a ver altamente afectado. Por decir algo, si estamos trabajando a temperatura de 38 grados o 43 grados Celsius, ¿sí?, la presión del tubo ya no va a ser de 500 libras. El tubo va a soportar máxima 310 o 250 libras. Esto es importante por si ustedes están trabajando en condiciones climáticas mucho más calientes que aquí en Bogotá o un sitio donde tengan temperaturas alrededor de los 23 grados Celsius, pues que tengan en cuenta el calibre que se está instalando, ya que la resistencia a la presión se va a ver afectada. Ahora bien, si ustedes están instalando este tipo de tubería para uso industrial y de pronto en la industria o en el comercio, el agua que están conduciendo es agua que va por encima de los 23 grados Celsius, lo mejor es que utilicemos CPVC, que el CPVC sí está, digamos que diseñado para soportar hasta 82 grados Celsius de temperatura. Bien, en cuanto a los accesorios, ya dejando aparte, digamos que el tema de clasificación de tuberías RDE o tubería a presión, vamos a entrar a lo que es accesorios. Los accesorios, más o menos en los años 80, sí se clasificaban según el RDE o relación diámetro-espesor. Pero entonces ya en Colombia se decidió estandarizar toda la, digamos que la clasificación de accesorios, y se tomó como clasificación Schedule 40 o cédula 40. Esta clasificación nos habla de un grosor de accesorio mucho más grueso que el de los tubos, y lo vamos a ver aquí a continuación. Por decir algo, el tubo RD9 que soporta 500 libras de presión, ya los accesorios que van diseñados para ese tipo de tubería soportan un poco más de presión, ya soportan hasta 600 libras, y así con todos los RDE. La razón es porque el espesor de los accesorios es un poco más grueso, y también, pues ustedes saben que digamos que las partes en las redes internas que más sufren por la presión y la velocidad del agua son los cambios de dirección, por ejemplo los codos, las válvulas, etcétera. Entonces debemos asegurarnos de que el accesorio pues soporte un poco más que el mismo tubo. Bien, entonces importante que tengan claro la clasificación de los tubos RDE, que dejemos de llamarlos como tubería liviana o tubería pesada, sino que ya sabemos que un tubo RD9 es un tubo con un calibre que nos da una resistencia a la presión de máxima 500 libras, y que los accesorios vienen clasificados como Schedule 40. Entonces es importante ya aprender a diferenciar eso y que sepamos qué nos están vendiendo también. Dentro de los accesorios, pues tenemos, estos son algunos de los accesorios que tenemos en nuestro portafolio. Tenemos uniones, unión universal, buje soldado. Estos bujes son las mismas reducciones, los tenemos soldados o roscados. Tenemos los cambios de dirección, codos de 90, codos de 45. Tenemos las T o derivaciones. Tenemos la T estándar y también la tenemos reducida. Por decir algo, tenemos la red principal en 1 pulgada o 3/4 de pulgada y vamos a sacar ya los puntos de consumo en media pulgada. Entonces aquí ya lo podemos hacer sin necesidad de utilizar un buje, lo hacemos con una T reducida. Tenemos los tapones, lo tenemos soldado y roscado. Estos tapones pues ustedes me imagino que los utilizan para puntos provisionales o para hacer las cámaras de aire y mitigar lo que es el golpe de ariete, que vamos a estar hablando del golpe de ariete dentro de 8 días, pero es importante pues mencionarlo ahorita. Y tenemos lo que son adaptadores hembras y adaptadores macho. Todos estos accesorios son Schedule 40, tienen un espesor un poco mayor al del tubo comúnmente utilizado. Dentro de los accesorios quiero mostrarles algo que estoy seguro que les va a solucionar y les va digamos que a evitar muchos dolores de cabeza a la hora de hacer instalaciones
o correcciones dentro de una instalación. Y son los accesorios roscados de media pulgada. Estos accesorios, digamos que quieren de pronto hacer la transición de lo que era el galvanizado y utilizar solo PVC. Esto por temas de salud, de que no se oxida, bueno, etcétera. Por muchas ventajas es mejor utilizar lo que es PVC, al menos en las redes internas de las viviendas. Estos accesorios pues tienen un punto que es soldado, es decir, se unen como lo vimos hace 8 días, pero su otro extremo nos permite instalar una llave, grifería roscada, etcétera. Les voy a mostrar aquí. Anteriormente, el codo, si se quería instalar, por ejemplo, una llave, teníamos los dos puntos soldados, es decir, teníamos que utilizar un niple de tubo, instalar un adaptador hembra y posteriormente instalar la grifería. Ya con estos accesorios, pues nos ahorramos el niple del tubo, el hembra, y podemos instalar directamente la grifería sobre el accesorio roscado. Además de que nos elimina espacio en la pared y regateo. Hay que tener en cuenta, como lo mencioné hace 8 días, que nuestros accesorios en PVC son accesorios cónicos, ¿sí? Es decir, su diámetro externo, al menos en las campanas, es un poco más grande que el diámetro del fondo de la campana. ¿Por qué traigo esto a colación? La verdad es que cuando estamos instalando y utilizamos llaves en accesorios de PVC, a veces nos pasamos del torque y llevamos esa la fractura, el hembra o la campana del accesorio. Hay una norma, que es la norma técnica colombiana 3827, y nos habla de roscas cónicas para tuberías y acoples termoplásticos roscados. Esta norma nos indica que en diámetros de media pulgada y 3/4 de pulgada no es necesario utilizar ni llave de tubo, ni llave inglesa, ningún tipo de herramienta. La hermeticidad se lleva a cabo por medio del teflón, que ya les voy a hablar también de eso en un momento. Entonces, no es necesario generar esfuerzos tangenciales mayores a los que el PVC puede soportar con la utilización de herramientas. El uso de herramienta en tubos y accesorios de PVC solo es válido para diámetros de 1 pulgada en adelante y máximo 2 vueltas con la herramienta. No más de eso, porque vamos a generar una expansión de la hembra excesiva y vamos a llevar a la fractura del accesorio. Ahora bien, cuando estamos trabajando con diámetros de 1 pulgada en adelante, si vamos a utilizar llave de tubo para hacer máximo 2 vueltas, lo ideal es que la apliquemos sobre el elemento metálico y no sobre el accesorio de PVC. El PVC tiene algo que se llama memoria, donde ustedes dejan una muesca o una marca con la llave, vamos a ocasionar que esa parte donde dejamos la marca con la llave se debilite, y con la presión y velocidad constante del agua podemos tener una fuga más adelante. Les hablaba del teflón, ya les voy a mostrar acá un video. Yo sé que esto es algo supremamente básico, pero es importante hablar de unas recomendaciones en cuanto al uso del teflón. El teflón, ustedes en el mercado lo encuentran de muchos calibres. Está el teflón más delgado, que tiene como 0.065 milímetros de espesor, y tenemos el teflón industrial, que ya es un teflón de 0.1 o hasta 0.2 milímetros. Es un teflón más grueso. ¿Y por qué les hablo de esto? Cuando tenemos un teflón muy delgado o su calibre es muy delgado, vamos a tener que dar más vueltas sobre el accesorio para asegurar la hermeticidad. Cuando tenemos teflones muy delgados, nos toca dar entre 8 y 10 vueltas. Mientras que si ustedes utilizan teflón industrial de 0.1 o 0.2 milímetros, con 3 o máximo 4 vueltas en la rosca, ya es suficiente para asegurar la hermeticidad en el sistema. Acá les voy a mostrar un video. El teflón se debe instalar siempre en el sentido de la rosca. Ustedes asegúrense y vean el sentido hacia donde va la rosca, y en ese mismo sentido, desde el fondo de la rosca hasta el extremo de la rosca, empezamos a instalar en el mismo sentido el teflón. Si lo hacemos al contrario, nos va a pasar como cuando se desenrosca un rollo de papel higiénico. Estamos instalando la rosca y como el teflón está en el otro sentido, vemos que se empieza como a soltar y ese teflón pues ya nos queda inservible. Esto lo hago ¿para qué? Para que ustedes no desperdicien teflón, lo hagan de forma correcta y siempre en el sentido de la rosca. Bien, como les comentaba, un problema crítico con los accesorios
de PVC es el exceso de torque cuando utilizamos herramientas. Este accesorio que tenemos acá es un adaptador hembra de media pulgada con inserto metálico. ¿Por qué surgió este tipo de accesorio? Normalmente, no tanto el instalador, pero sí, por ejemplo, el dueño de casa que quiere hacer sus arreglos a mano propia y, por ejemplo, quiere cambiar una ducha o está tratando de instalar cualquier tipo de grifería, ellos no, digamos que desconocen parte de la instalación y experiencia y empiezan a utilizar la llave, expandiendo el hembra o la campana del accesorio en exceso y llevan a la ruptura. Entonces, este tipo de accesorio surgió por eso. Tiene un inserto metálico que por más vueltas que le den, pues no van a fracturar el accesorio. La verdad es que es inoxidable, cuenta también, acá se los muestro, cuenta con un empaque que va a asegurar que no se ruede la rosca sobre el PVC y es muy útil sobre todo cuando vamos a instalar duchas. El cheque antirretorno. Este cheque también tiene inserto metálico, es un cheque resortado. Como ustedes saben, en el mercado se encuentra también el cheque de cortina, con una condición, y es que el cheque de cortina tiene que instalarse casi que siempre horizontal para que el cheque para que la cortina o la compuerta no quede totalmente, no se incline. Lo bueno de este cheque es que este cheque es de resorte, ya les muestro a qué me refiero. El cheque de resorte permite que se instale tanto horizontal como verticalmente. Entonces tenemos aquí el flujo de agua, si por alguna razón lo tenemos instalado verticalmente y el agua o digamos que el agua del acueducto llega a irse o cerramos un registro, el agua no se nos va a devolver, conservamos la columna de agua que queda dentro del sistema. Aquí tenemos una instalación de tanque elevado. Esto es como comúnmente se hace la instalación de tanque elevado, obviamente teniendo unas precauciones, una altura mínima de 1,50 m sobre el último aparato que vendría a ser la ducha para asegurar una presión considerable y que tengamos buen caudal. Pero entonces el cheque, por ejemplo, esta sería la posición del cheque. ¿Para qué? Para que no se nos devuelva el agua. Si ya se llenó y tenemos buena presión del acueducto, pues que el agua no nos empiece a llenar el tanque también por debajo o se nos desborde y se rebose por este costado del tanque. Perdón, voy a utilizar acá el puntero. Ingeniero, Sí, interrumpirle. ¿Será que es posible ver el video? ¿Cuál video, perdón? ¿El del teflón? No, el de la instalación del tanque que está mostrando, no tenemos video. De este no hay video, pero voy a tratar entonces de mostrarles un video para la próxima capacitación. Voy a ver si lo puedo conseguir. Esta es simplemente una imagen de cómo se debería llevar a cabo. Tener en cuenta el punto de rebose, un punto de limpieza, la ventilación, porque como ustedes saben, cuando tenemos tanque elevado, pues esto está realmente siendo presurizado gracias a la gravedad. Entonces, para que haya una buena caída del agua potable y tengamos buena presión en los puntos, hay que tener en cuenta una ventilación. Esta ventilación que tenemos en el gráfico no es como normalmente la deberíamos tener. La ventilación, la idea es que le hagan una especie de bastón con dos codos de 90 grados para que no, pues cuando llueve o que no se metan ni insectos ni ningún tipo de material dentro del sistema. Pero es importante dentro de la instalación de tanque elevado que tengan en cuenta la ventilación, punto de rebose y punto de limpieza. Y más aún, la válvula cheque de la cual les estoy hablando, precisamente para que no se les devuelva el agua al tanque. Si ustedes quieren, les puedo compartir esta imagen de la instalación de tanque elevado, me escriben al WhatsApp y yo se las puedo enviar para que se hagan una idea en sus instalaciones, si así lo necesitan. Bueno, muy bien, les hablaba entonces de las llaves que digamos que son aconsejables para las instalaciones en PVC. La verdad es que si vamos a utilizar llave de tubo, lo mejor es que la apliquen, ojalá con una estopa o con un trapito, que la pongan protegiendo el PVC y sobre el trapo o la franela utilicemos la llave. Si no lo podemos hacer así, lo más aconsejable es utilizar llaves de correa, como las vemos en la imagen. Estas llaves de correas no son tan agresivas como la llave de tubo o llave inglesa sobre el material de PVC. Estas llaves de correa son muy buenas, las pueden conseguir en el mercado, nosotros no las comercializamos,
pero sí recomendamos la utilización de este tipo de herramienta sobre los accesorios. Son correas de caucho, muchas veces tienen hasta, bueno, la verdad es que casi todas son de caucho y le dan un excelente agarre a la tubería, al accesorio, perdón. Yo les quería mostrar también un tema para reparaciones, que es la unión reparación Dresser. Muchas veces lo que siempre recurrimos es hacer el famoso caballito, que son los 4 codos, pero hay un tema con estas reparaciones y es que el famoso caballito pues nos va a generar más ruido dentro de la red presurizada. Lo que podemos utilizar es una unión rápida, que ya les voy a hablar de ella, o está la unión reparación Dresser. Esta unión reparación Dresser pues permite realizar instalaciones provisionales o, digamos, si ustedes están instalando una red provisional, esta unión reparación Dresser les va a permitir desinstalar e instalar nuevamente la tubería. Ya les voy a mostrar cómo. Tenemos 2 puntos a unir, que es el que tenemos dos puntos, 2 tuberías. Se puede dejar una distancia entre los 2 extremos de los tubos de máximo 2 centímetros. Insertamos esta unión, la unión Dresser se puede desarmar e insertamos las abrazaderas y los empaques de cada uno de los costados. Empezamos a arrastrar todo esto de manera manual, no necesitan ningún tipo de herramienta. Empezamos a correr los empaques y las abrazaderas. Recuerden que la distancia máxima entre tubos debe ser de máximo 2 centímetros. Empezamos a correr las abrazaderas y los empaques y llevamos la unión por medio de torque. Esto es totalmente manual y es una rosca, no necesitan ni soldadura, no necesitan acondicionador, no necesitan herramienta, todo se va por fuerza de mano. Esta instalación pues tiene una ventaja y es que puede ser provisional o la pueden dejar permanente. Si la van a dejar permanente y tienen tramos de más de 20 centímetros a cada costado, es importante anclar a 20 centímetros de la mitad de la unión Dresser para que no exista ese culebreo o movimiento o vibración dentro de la red por la velocidad del agua. La unión de reparación deslizante, que es la unión rápida de la cual les quería hablar también, a mí la verdad me parece muy práctica, les va a ayudar mucho a solucionar problemas, por lo menos de lo que es el famoso caballito. Claro que sí. Ingeniero, esa reparación que acaba de mostrar, no esta sino la otra, ¿esa se puede dejar también metida entre el concreto, por decir? Perdón, ¿quién pregunta? Esa unión que me está mostrando ahí, sí, ¿esa se no, puede sí, dejar sí, también señor. ¿Se puede dejar metida entre el concreto? ¿Cuál es su nombre? Discúlpeme. Eurípides González. Don Eurípides, mucho gusto. Esa es una excelente pregunta. Menos mal usted la formuló. Bueno, hay un tema importante. Esta unión Dresser la pueden dejar embebida o fundido dentro de una placa, dentro de un muro. ¿Cuál de pronto sería la desventaja? Que estas roscas pues siempre son bastante grandes, ¿no? Digamos sí. que si se dan cuenta, casi que es el doble del diámetro del tubo que tenemos acá de media pulgada. Si ustedes tienen el espacio dentro del muro o la losa, no tienen ningún problema. La pueden dejar embebida, la pueden dejar instalada dentro del mortero, dentro del concreto, como ustedes lo tengan en la instalación. Con la unión rápida, esta sí no puede quedar expuesta. La unión Dresser la pueden dejar expuesta o la pueden dejar dentro del mortero, concreto, etcétera, dentro del muro o placa. Pero esta unión de reparación deslizante no puede quedar expuesta. Esta sí obligatoriamente tienen que dejarla dentro del concreto. Esa sí la he instalado, pero la otra no. Bueno, se la recomiendo mucho. La verdad es que es bastante útil y les va a ayudar con muchos, sobre todo reparaciones o instalaciones provisionales. Sí, muchas gracias, ingeniero. Con mucho gusto. Una pregunta. Claro que sí. Ingeniero, una pregunta. Esa unión contra el tiempo no se trata con el químico del cemento cristalizarse y de pronto presentarse una fuga entre una placa o un muro. Bueno, buena pregunta. Vale la pena aclarar la hermeticidad como lo mencioné anteriormente, este tipo de unión no necesita ni soldadura, ni acondicionador, ni herramienta. La hermeticidad se da gracias a un empaque elastomérico, es un empaque que viene diseñado para soportar al menos 50 años y
con la fuerza de torque, con la fuerza de mano que vamos a utilizar para hacer las roscas, es suficiente. Ahora bien, la pregunta, el químico del concreto del mortero, esto también es PVC, es decir, que está hecho del mismo material que la tubería. No va a tender ni a cristalizarse, no va a tender, a menos de que, digamos que la única forma de que esto de pronto llegue a verse afectado es de pronto, si estamos haciendo una perforación en muro o algo así y la herramienta llega a golpear de manera brusca o agresiva el accesorio, ahí sí podríamos llegar a tener un problema, como cualquier otro elemento de PVC. Pero en cuanto a la resistencia química que tiene el PVC, frente a otros materiales, nosotros seguimos siendo líderes en muchas ventajas, sobre todo en resistencia química. Pero es que vea, yo me ha pasado unas fugas, por decir, si está mal la intemperie, por decir un lavamano, cuando uno instala todo el sifón de un lavamano o de un lavaplato, los usted habla, son cauchos, ¿cierto? Son polietileno y ellos se tienden bueno, yo no sé, con mi experiencia yo no, compañeros, yo no metería una unión en una placa ni en un muro porque voy a tener contra el tiempo, porque el caucho se va a desgastar en, hablemos, vuelta de 5 años o 4 años. No más, mire, Eso... yo tengo, venga, disculpe ingeniero, yo nomás, ¿cuántas duchas no me ha tocado de registro cambiarlos por empaques que se desgastan y empiezan a filtrar, empiezan... Claro, don Hermes, le comento algo, el empaque cuando usted tiene que cambiar por lo menos griferías o un cambio de registro que ya les voy a mostrar a continuación, estos empaques están sometidos a abrir y a cerrar, por eso es que muchas veces se pican, tenemos que cambiar el vástago de una ducha o tenemos que cambiar también el registro como tal. Tenga en cuenta que el empaque que está utilizando aquí va a quedar total, espere le muestro de pronto para que usted se dé cuenta. Este empaque que usted ve en la imagen va a quedar totalmente protegido por una abrazadera de PVC y la abrazadera de PVC también queda protegida por 2 roscas, la de esta parte del accesorio y la otra que está cerrando para hacer la unión hermética. El empaque no se va a ver sometido ni a aperturas ni tampoco, o sea, es un empaque que solo hace hermeticidad, nada más. A diferencia de los empaques que usted tiene con la grifería, con los caballos de un lavamanos, con los árboles, etcétera. Ok, gracias, muy amable. Eso sí hay que tenerlo presente. Ingeniero, Sí, me claro, permite yo lo una... que veo, perdón, yo lo que veo es que sí, el empaque ahí no tiene contacto ni con el agua, ni nada, el empaque va a estar Correcto. aislado totalmente. Gracias. Correcto. Si ustedes quieren, dejemos las preguntas para el Eso. final y terminamos entonces de dictar el tema y al final podemos solucionar cualquier tipo de dudas, sugerencias, experiencias que les haya pasado. Y si quieren, volvemos otra vez a las imágenes para volver a explicar lo que haya quedado pendiente, si les parece. Listo, perfecto. Ingeniero, perfecto. Eso está muy bien que pregunten porque solo el que pregunta llega a aprender. Claro. Perfecto. Gracias, No, ingeniero. bien, muchas gracias. De verdad las preguntas son muy válidas. Eso pues para uno que está dando la capacitación es muy enriquecedor porque uno sabe que la gente está interesada en el tema. Les seguía comentando ya para dejar este tema de pronto terminado, es la abrazadera, bueno, el empaque de caucho que trae la unión de reparación Dresser no está en contacto, digamos, con el agua ni tampoco está expuesto a abrir y a cerrar constantemente la instalación. Este empaque es netamente para dar hermeticidad en la instalación. Si se dan cuenta, el empaque queda totalmente protegido por una abrazadera y el agua está pasando por la mitad del accesorio y obviamente por los tubos. A diferencia de los empaques o cauchos que traen las griferías, vástagos, registros de una ducha, de lavamanos, etc. Ese tipo de empaques sí se van a ver expuestos en el tiempo de pronto a un cambio como se los voy a mostrar a continuación. Permítanme, ya les muestro una situación como la que de pronto me estaba exponiendo el señor Hermes. Entonces les hablaba de la unión de reparación deslizante. Esta unión sí la tenemos en media 3/4 y 1 pulgada. Cuando necesitamos hacer un cambio de registro, que yo creo que a la mayoría nos ha tocado, normalmente nos tocaba regatear pared casi que hasta el final del punto donde se encontraba la ducha. Con este tipo de empaques, que si se dan cuenta también queda
abrazando el tubo, generando hermeticidad, pero nunca en contacto de pronto con sustancias químicas o de pronto con el paso del agua. Ella queda en contacto con la parte exterior de los dos extremos de los tubos. Esto es importante mencionarlo, de pronto para que ustedes no piensen que el empaque se va a ver afectado en el tiempo, porque entonces imagínense la cantidad de fugas que tendríamos por un desgaste del empaque en todas las instalaciones o correcciones y reparaciones que hacemos con unión de reparación deslizante. Cuando vamos a hacer un cambio de registro de una ducha, tenemos que hacer un regateo de aproximadamente 20 centímetros. Ojo, estoy hablando de la utilización de la unión de reparación deslizante. Entonces, regateamos aproximadamente 20 centímetros en el muro, cortamos justo después digamos que a ras de donde termina la campana del adaptador macho, y hacemos otro corte a unos 2 centímetros por encima del primer corte que hicimos para poder desenroscar el registro. Lo retiramos. Para hacer uso de este tipo de uniones es importante la preparación del espigo del tubo. Para esto necesitamos eliminar cualquier tipo de residuo de cemento o mortero, eliminar el filo con una lija, es decir, hacer una especie de biselado, no tan agresivo, pero sí un biselado que elimine el filo del extremo del tubo que acabamos de cortar, para que este no vaya a dañar el empaque que trae nuestra unión de reparación deslizante. Una vez retiramos esto, ponemos un tapón precisamente para que no nos caigan sustancias, piedritas, parte del mortero ya seco que tenemos dentro del muro, que no nos vaya a caer en la tubería y que nos genere taponamientos. Insertamos con aceite vegetal o agua de jabón, con jabón rey lo diluimos en agua para generar una sustancia que nos permita lubricar el espigo e insertar la unión deslizante. La tenemos ya en la parte de arriba. Insertamos el nuevo registro con un adaptador macho acá. Insertamos el nuevo adaptador macho, ponemos un pedacito de tubo también. La distancia máxima entre los dos tubos para unir debe ser de máximo 1,5 centímetros. Y posteriormente deslizamos nuevamente la unión de reparación deslizante o unión rápida, como también se conoce. Esto es una forma muy sencilla de hacer un cambio de registro para no tener que regatear más en muro y de pronto que terminemos reparando algo más de espacio que no necesitamos romper. Para finalizar y de pronto pasar a la parte de preguntas y socializar un poco de las experiencias que ustedes han tenido, tenemos también lo que son válvulas de bola. Estas válvulas es importante que ustedes sepan que son solo válvulas o de cierre o de apertura de caudal. Estas válvulas son muy útiles, por lo menos en los baños, para dejar un punto de cierre en los baños si vamos a reparar un acople o vamos a retirar, por lo menos lo que decía el señor Elmes, un registro, el árbol de lavamanos, etcétera, y no tener que retirar todo el agua potable de la casa. Podemos utilizar este tipo de válvulas, válvula de bola. ¿Por qué les digo que es solo de cierre o de apertura? Esta válvula no sirve para regular el caudal. Pasa lo mismo que con las piedras del río. Una piedra del río, a medida que está expuesta a la velocidad y choque del agua, esta piedra empieza a volverse mucho más redonda, por decirlo de alguna forma. La bola o la esfera que tiene este tipo de válvulas, si dejamos graduando el caudal y no la dejamos abierta totalmente, va a empezar a dañarnos la esfera que nos da el cierre o apertura del agua. Y si esto se llega a dañar, si queremos en algún momento cerrar el paso del agua, pues ya la válvula no nos va a servir para absolutamente nada. Entonces es importante que lo sepamos. Válvula de bola es solo para abrir totalmente o cerrar totalmente el paso del agua. Lo tenemos soldado o también la tenemos roscada según como ustedes la necesiten. Aquí tenemos también, para terminar, un ejemplo de un cambio de registro, un cambio de válvula de bola con ayuda de 2 uniones deslizantes, que son las que vimos anteriormente. Entonces utilizamos 2 uniones deslizantes, tenemos 2 espigos de tubería de 4 centímetros aproximadamente y hacemos el mismo proceso, aceite vegetal o agua de jabón, y deslizamos nuevamente las uniones de reparación deslizante para tener nuestra reparación totalmente hecha. Bueno, esto es básicamente la información que traíamos el día de hoy. Ahora sí pasemos de pronto a una sesión de preguntas y respuestas. De todas formas, acá en pantalla queda mi información por si alguno la necesita o si les puedo colaborar
en algo dentro de lo que hacemos en el día a día. No sé si haya alguna pregunta. Mi nombre es Álvaro Moreno, yo tengo una Ingeniero- experiencia como ingeniero plomero Nicolás. de unos 30 años, entonces estaba viendo que nosotros trabajamos con tubería galvanizada en esa época y se está cambiando a estas alturas de la vida porque se taponó. Esta tubería de PVC no sufre el taponamiento, pero sufre algún desgaste por cuestiones de cambio de clima. Excelente pregunta. Don Álvaro, ¿verdad? Bueno, le comento. Claramente, digamos que la tubería galvanizada, por lo menos aquí donde yo vivo, hace poco también se hizo un trabajo para cambiar de galvanizado y ya poner PVC. El cambio se da pues por un tema no solo de reducción de caudal y de presión, porque el tubo galvanizado con el tiempo pues tiende a corroerse y genera un material de óxido que pues finalmente está llegando a las casas para el agua con el agua que cocinamos, nos bañamos, etcétera. Entonces, por un tema de salud también es bueno hacer el cambio a PVC. Si la tubería de PVC está dentro de los muros o dentro de la placa, digamos que la temperatura no creo que pase más de 20, 23 grados Celsius, entonces por ese lado no hay problema. Pero don Álvaro, hay un tema importante y es que si la tubería la van a dejar descolgada, es decir, no queda dentro de un muro o dentro de una placa y la tubería está totalmente descolgada, sí hay que tener cuidado de pronto si estamos trabajando en temperaturas, por ejemplo en Barranquilla, que alcanzamos 38, 40 grados Celsius, la tubería sí se va a ver, digamos que la resistencia a la presión se va a ver altamente afectada. Por eso les decía que a veces si estamos trabajando en temperaturas muy cálidas, no es bueno ahorrarnos dinero de pronto por comprar tubería más delgada. Siempre es bueno trabajar con tubería de un calibre RD9 o RD11. Ingeniero Nicolás, ¿puedo dar una recomendación? Mi nombre Claro, es- claro que sí, don Héctor. A ver, referente a lo que estamos viendo ahorita, de lo que su merced explicó del ensamble de la unión de reparación de Acer. Ah, ya se la muestro, sí señor. Ah, ya se una le muy muestro buena acá. opción, ¿sí? Igual yo me he presentado, mejor dicho, yo comencé a trabajar en plomería a los 12 años a roscar tubos y todo esto, ¿sí? Sí, sí, señor. En ese tiempo fue que comenzó a aparecer el PVC, ¿sí? Trabajaba en el barrio Niza haciendo las acometidas de doble presión a los tanques. Pero Ok. ahora hay mucha tubería de estas casas donde toda la tubería es de galvanizada y lo que su merced decía, sí, se tapona, sí, se hincha por dentro y ahí es donde comienzan las filtraciones. Y lo otro son los mezcladores donde muestra esta unión, nunca la había visto, ¿sí? Se refiere de pronto a esta, a la unión de reparación Esa sí la he deslizante. trabajado. Esa sí la he trabajado, pero la otra no la había visto en el mercado, ni sabía que existía, ¿sí? La veo muy viable, muy trabajada, ¿sí? Muy esto porque yo trabajo para dos inmobiliarias donde siempre me mandan a cambiar un mezclador o a cambiar émbolas, pues muchas veces está picado adentro la corona El empaque. se ve uno obligado a cambiar el mezclador, ¿sí? Esta Sí, unión señor. es una machera porque la lógica de uno como plomero, bueno, yo ya trabajo como técnico en reparaciones locativas porque me desempeño en muchas cosas y sería para darle un consejo de tomo a todos los compañeros, a los plomeros que trabajamos en esto, de no romper el enchape, ¿sí? Pues muchas veces se presta la ocasión, porque eso es un problema romper el enchape, porque usted sabe que el negocio de las empresas de enchape es no sacar nada igual, ¿sí? Cada 3 meses están cambiando de estilos, Están es cierto. cambiando de modelo, color, figura y todo esto. En este caso, de experiencias que he tenido, cuando puedo romper por la parte de atrás, luego con mucho cuidado, desbasto la parte del área, ¿sí? Esta unión es una maravilla para hacer eso, ¿sí? Tanto, pero si la hay para agua caliente, esa es mi otra pregunta. Bueno, la unión de reparación Dresser no la manejamos para agua caliente. Ya. Pero para agua caliente lo que sí le puedo recomendar es la universal, la unión universal. Esa de pronto sí claramente, ¿qué recomendaría yo? De pronto, dependiendo el tipo de arreglo que usted necesite hacer,
podemos llegar a trabajar con la unión de reparación deslizante. Y lo digo porque si se va a dejar esto dentro de un muro o placa, pues hay que tener en cuenta el espacio que ocupan las roscas, ¿no? Precisamente por eso, sí. Pero la verdad es que es muy útil, es muy útil. Nosotros la verdad no hemos tenido reclamos o servicio postventa, más allá de que de pronto, no sé, el accesorio sufra un golpe o algo así, pero la hermeticidad que da este tipo de accesorio es única, igual que esta. ¿Cuál es la diferencia? Que de pronto hay que hacer claridad, es que esta unión de reparación deslizante obligatoriamente debe quedar dentro del mortero, dentro del concreto. Si se deja expuesta, pues la presión del agua va a tender a sacar la reparación de la unión de reparación. Bueno, sí, sí me he metido en problemas donde uno trata de fijarla como pueda cuando no queda dentro del concreto, ¿sí? O dentro de un muro. Correcto. Y la idea Correcto. la idea es fijarla para que ya no se vaya a correr para ningún lado. ¿Sí? Exactamente, sí, señor. No sé si don Elmes me iba a preguntar algo, ¿cierto? Ingeniero Nicolás, una pregunta. Claro, sí, señor. Ingeniero, trabajamos con tubería R9 o R11, ¿sí? R11. Bueno, ¿por qué los fabricantes de PVC o Celta o Paco, por qué sacan las tuberías tipo livianas o semilivianas, sabiendo que eso tiene que aguantar para una X presiones o cuando uno hace las pruebas estáticas? Eso sí, claro. No debían sacar esas tuberías. Bueno, obviamente lo harán porque es para la clase social y que comprar más económico el tubo y una persona pensarán en ese punto de vista, pero eso es como hacerle un daño para una persona que no tenga experiencia en la parte de plomería. El dueño del cliente va y compra un tubo de tipo liviano y a los poquitos los llaman, no, que se me toteó el tubo, que me reventó el tubo. Sí. Y bueno, excelente pregunta también. Bueno, yo le comento algo, sí, y es una pregunta muy válida. Tengan en cuenta ustedes que pues no todas las construcciones y obras son iguales, ¿no? Podemos tener de pronto el tráfico pesado que tenemos en la construcción de un edificio de 12 pisos es muy diferente al movimiento que se da de pronto en viviendas de interés social de 1 o 2 pisos máximo, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? En este tipo de viviendas y urbanizaciones, sí es válido utilizar de pronto un calibre un poco más delgado, teniendo los cuidados y de pronto acatando a las recomendaciones de no ir a afectar el tubo con un golpe o de pronto pasando por encima del tubo una carretilla. Digamos que entre más delgado sea el tubo, sí hay que tener mayor cuidado de pronto en el tráfico que se le da al producto. Ahora bien, yo sé que hay de pronto tubería liviana, como la conocen, o tubos muy delgados que se mueven en el mercado. Esta tubería sirve perfectamente para hacer de pronto una reparación, ¿sí? Pero no es tubería que se recomiende mucho para obras de gran calibre. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Y hay otra cosa que don Elmes menciona y me parece muy válido, y es que el mercado demanda, dependiendo del tipo de obra, que existan también diferentes calibres y que el cliente sea libre de escoger el que más le sirve o se adapta a su situación de obra, por decirlo de alguna forma. Yo le cuento algo que no sé, de pronto los que en algún momento asistieron a una capacitación presencial con ACOL, nosotros hacíamos una prueba de presión con un tubo RDE21, es decir, que soporta 200 libras. Le cuento a don Elmes que el tubo se reventó haciendo una prueba de presión por encima de las 1000 libras, es decir, ese tubo alcanzó como 1200 libras para poder estallarse. Eso habla, o sea, digamos que es difícil que un tubo se estalle, primero falla por un golpe o por exceso de soldadura, pero que la red falle como tal por un exceso de presión es difícil que se presente. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, bueno, gracias. La unión corrediza, la sencilla que está mostrando, ese caucho es como tan sencillo, como tan delgadito, que por ejemplo si se utiliza melgar y así se tape con mortero, con concreto, no se calienta y
se desgasta con el tiempo? Una pregunta. Bueno, la siguiente pregunta sí. es, la otra unión, el otro accesorio Dracer, si el edificio está en movimiento, hay edificios que están en movimiento, al tener solo por ahí 4 o 5 centímetros a cada extremo, tener movimiento, no se desgaste ese caucho con el tiempo. Muchas gracias. Bueno, excelente, muy buenas preguntas. Nosotros hemos instalado, digamos, empecemos con la primera pregunta. La unión de reparación deslizante, el empaque que tiene, pues se ve delgado, pero realmente es un empaque, primero 50% de caucho natural, perdón, 50% caucho sintético. Este empaque se ha instalado, digamos que casi que en todo el país a nivel nacional. Este empaque, ya cuando está por dentro del mortero, digamos que una vez la placa está fundida, la placa no reporta temperaturas a nivel interno de más de 23 grados Celsius. Es difícil que el caucho de pronto, o el empaque, por decirlo de alguna manera, llegue a verse afectado si está embebido. Y la correcta utilización de este tipo de accesorios es embebido o fundido dentro de la placa o el muro, ¿sí? Entonces, por ese lado, digamos que se han hecho muchas pruebas. Este accesorio no es nuevo, lo hemos comercializado y fabricado por más de, yo creo que unos 5 años, y la verdad es que el empaque no se ve afectado si se instala, como usted lo menciona, en Melgar o en la costa, por ejemplo. En cuanto al anclaje, bueno, el sello que se da por medio del sello o la hermeticidad que se logra por este empaque que vemos acá, no se va a ver afectado siempre y cuando, más que anclar el accesorio, tenemos que anclar los cambios de dirección dentro de la misma red. Si usted dice, bueno, tenemos 5 centímetros en cada extremo y de pronto ya tenemos un codo, lo que debemos anclar no es el accesorio, o sea, no la unión Dresser, sino los codos. Inclusive, cuando hay movimiento en las redes de agua potable, lo que se recomienda hacer es anclar cambios de dirección como codos, Ts, válvulas, etcétera, que son las que a medida de que choca el agua para cambiar de dirección, nos van a generar unas vibraciones y movimientos dentro de la red. Esas son las únicas, digamos que, recomendaciones y prevenciones que se deben tener en cuenta con esta unión de reparación Dresser. Hay una pregunta, ingeniero Nicolás, que me tiene dudando, referente al empaque anterior. No sé si, pues hasta el momento yo llevo trabajando esto casi desde que salió esta unión, ¿sí? Pero ahorita su merced decía que para introducirla, utilizar aceite vegetal o jabón. Pues en ningún momento yo no sabía, y yo siempre he utilizado vaselina, ¿sí? Creo que pues hasta el momento no me han llamado ninguna garantía. Bueno, buena pregunta. Sí, buena pregunta. Me dejó dudando mucho lo que su merced comenta del aceite vegetal y el jabón. Bueno, yo le comento por qué recomendamos estos dos productos. El aceite vegetal es un material que se limpia fácilmente cuando abrimos digamos que en las 2 primeras utilizaciones de la ducha, por ejemplo, o del punto de agua potable, ya el agua empieza a arrastrar lo que quedó, digamos, el exceso de aceite vegetal que quedó, ¿sí? Además que es un material que no nos va a generar ningún daño a la salud humana. Y el hecho de utilizar agua de jabón, pues es jabón, digamos que es diluir jabón Rey dentro de agua, precisamente para generar una especie de lubricante que nos permita manipular la unión de reparación antes digamos que de rellenar el muro, por decirlo de alguna forma. Cuando utilizamos otros materiales corremos varios riesgos. Por ejemplo, yo he visto que utilizan mantequilla, grasas. Esto, digamos, cuando utilizamos este tipo de material, corremos el riesgo de que queden residuos y se generen nidos de infección, ¿sí? Entonces lo importante es, la vaselina, digamos, ¿qué pasa? Que tiene también una limpieza, entre comillas, rápida. Entonces, con 3 pasadas de flujo de agua y una velocidad considerable, ya limpia el residuo que quedó de vaselina, ¿no? Pero cuando utilizamos mantequillas, grasas, ¿qué más he visto yo? Una vez empezaron a utilizar una especie de greda, pero diluyeron lodo como barro en agua. Entonces, ese tipo de materiales sí puede llegar a afectar el empaque, lo cristaliza
a largo plazo y con esto sí podemos llegar a tener problemas. Lo que nosotros recomendamos siempre es jabón con agua o aceite vegetal. Eso es lo que nosotros recomendamos, don Héctor. Ah, sí, señor. Hay un compañero que pregunta que si el empaque se daña, ¿lo puede cambiar uno? ¿Sí? No. Pues igual yo he dañado varios empaques, ¿sí? Porque decía su merced, lógicamente toca lijar los filos, ¿sí? Para que no muerda el empaque, ¿sí? Entonces, no, el empaque, bueno, en esto sí quiero, digamos, esta es una unión mecánica. Cuando no se usa soldadura o acondicionador, se le llama unión mecánica porque se hace por medio de un lubricante, así como las uniones de acueducto, por ejemplo, o alcantarillado. En grandes diámetros es fácil cambiar el empaque, pero para este tipo de uniones, créanme que es mejor invertirle un poquito al accesorio, este no es muy costoso, y no cambiar el empaque. Cada accesorio trae su empaque que genera la hermeticidad correspondientemente. En estos trabajos, por lo general, casi siempre obligado uno tiene que llevar dos, ¿sí? Por caso. Exacto. De hecho, este empaque es un O-ring. Es un O-ring, pero si ustedes tratan de buscar la pieza exactamente igual, no la van a encontrar. Esto viene ya de fábrica. Lo mejor es no reemplazar. De pronto no les va a hacer la hermeticidad que necesitan y van a terminar ustedes con un daño después de haber pañetado y... Lo mejor es no cambiar el accesorio si se llega a dañar el empaque. Porque para conseguir un O-ring eso es un lío. ¿Sí? También, más por lo menos yo, con esos la bomba hidráulica que yo manejo, esa bomba, los O-rings yo los consigo en sitios donde venden repuestos para motos, imagínense, entonces es complicado. Sí, complicadísimo. Sí, eso es mejor llevar 1, 2, 3 uniones siempre. Sí, correcto. Aunque créame que si ustedes siguen la recomendación de biselar el tubo, prepararlo, eliminar cualquier rastro de mortero, cemento, etcétera, y lo lubrican de la manera correcta, el empaque no tiene por qué dañarse. Sí, inclusive yo ya no uso lija, sino llevo una lima metálica pequeñita, especial para eso, una plana. ¿Sí? Y así o bisela uno, entonces ya por experiencia uno ya sabe qué herramienta llevar para eso. Perdón, yo leo acá, Carlos Sánchez pregunta, ¿todavía se pinta la tubería cuando queda la intemperie? Bueno, de eso también les voy a hablar la próxima charla. Sí, cuando queda la tubería de PVC a la intemperie, lo mejor es pintarla con un vinilo tipo 1 o pintura que no contenga ningún tipo de solvente, porque puede llegar a afectar el PVC. ¿Por qué se pinta? Perdón, ingeniero. Sí, ¿con quién hablo? Perdón. Con Orlando Galvis, buenas noches. Don Orlando, sí señor. Si quiere, permítame, termino acá de contestar esta pregunta y ya... bueno, entonces les comentaba, cuando el PVC queda expuesto al sol, se empieza a formar esa alga verde o musgo dentro de los tubos y peor aún, se empieza a cristalizar el tubo. Entonces lo mejor es cubrir el tubo cuando está en la intemperie. Sí señor, don Orlando, ahora sí lo escucho, discúlpeme. Sí, es que yo tenía una preguntita, lo que pasa es que esas uniones, por decir algo, donde hay motobombas de un edificio, ¿se pueden utilizar por la presión que mandan las motobombas? Perdóneme, ¿cuál unión? La Dracer y la rápida. Sí, bueno, perfecto. La unión deslizante o la unión rápida se puede utilizar siempre y cuando esté dentro del mortero o concreto. La unión, perdóneme, acá yo le muestro algo. Y esta unión de reparación Dresser se puede utilizar siempre y cuando nosotros utilizamos motobomba, esto es algo que recomendamos nosotros como Celta, siempre la sugerencia es no salir con PVC directamente de la bomba. Siempre recomendamos utilizar un tramo exacto. Sí, por experiencia se los digo, no, digamos que a nivel general en material PVC, lo ideal es que la motobomba o la bomba, ya si tienen, por ejemplo, un tanque cisterna y están presurizando un edificio con un cuarto de bombas, lo ideal es salir con tubería metálica. Y ya después sí se hace la adaptación a PVC. Pero saliendo de la motobomba o en un cuarto de bombas, lo ideal es salir con galvanizada. Perdón, es que lo que pasa es que yo trabajo en el edificio de Caracol y allá se rompe mucho la tubería. No sé si es por la presión de las motobombas. Eso es, muchas veces muchas reparaciones. Es que una cosa que rompa y otra que se despegue.
le pregunto algo, ¿se rompe más que todo de pronto en los codos o en las T's? Sí, O se en los despega. codos y las T, sí, señor. Bueno, perfecto. Mire usted que yo he atendido varios casos de esos. Resulta que, ¿qué pasa? Lastimosamente, los fabricantes de bombas y los fabricantes de tubería deberían tener una mejor, digamos, como una mejor armonía al momento de trabajar. ¿Qué pasa? Que el fabricante de las bombas le dice, bueno, yo necesito que mi edificio tenga una presión de 100 libras. ¿Sí? Entonces el fabricante le dice, esta bomba le va a presurizar a 100 libras su edificio, pero no le dice cuántas veces está ciclando la bomba. Usted puede tener en fácilmente 24 horas más de 300 ciclos en una bomba. Cuando hablo de ciclos es prendidas y apagadas, ¿sí? Ajá. Entonces, ¿qué va a generar esto? Si usted tiene más de 300, 200 veces un prendido y apagado de un sistema de bombeo, va a generar algo que se conoce como fatiga de material en PVC. Y es como cuando usted está presurizando algo, digamos, presurizó a 100 libras y después dejó caer la presión. Cuando se apagó la bomba, cayó a 40 libras y vuelve a presurizar a 100 y empieza a formarse digamos que un exceso de esfuerzos, sobre todo en las uniones tangenciales que se dan en las T's y en los codos, porque le aseguro, yo sin conocer su caso, yo creo que las fisuras y los daños se da justo en las uniones que tienen las T's y los codos. No se vio nada. Sí, señor. Si usted quiere, regáleme, escríbame a mi WhatsApp y podríamos, bueno, ojalá cuando esto pase más adelante, si quiere yo voy, hacemos una visita y revisamos el cuarto de bombas para ver qué es lo que pasa con la fatiga de material, sobre todo en el sistema de PVC. Ah, bueno, sí, señor, porque es que allá sí tenemos ese problema cada rato, que yo creo que es eso, la fuerza de las motobombas no está regulada para la tubería. No, y le cuento otra cosa, don Orlando, para eso, tal vez si usted tiene la oportunidad, revise también el Hydroflow, que es, digamos, la membrana hidroacumuladora, revísela si está funcionando bien y también si tiene la capacidad necesaria para permitirle al sistema de bombeo que respire, porque si ese sistema, o de pronto si no tienen hidroneumático, pues las bombas están trabajando solas y están prendiendo y apagando muy rápido, generando una fatiga de material en todo el sistema de PVC. Si quiere, escríbame y más adelante, cuando tengamos la oportunidad, no le digo que ya porque tenemos unas restricciones en las visitas en este momento, pero podríamos llegar, de pronto le puedo colaborar haciendo un análisis dentro del edificio, si usted está de acuerdo. Claro, sí, señor. Gracias, ingeniero. Con mucho gusto. Ingeniero, pues eso es muy sencillo, que miran en los tanques escépticos y subterráneos si tiene la granada de mano o si está bien conectado, ¿no? Porque eso también influye en el bombeo de la motobomba para que evite tanto desastre en la tubería. Sí, bueno, hay que revisar varios factores. La verdad es que, permítanme acá un segundo. Voy a cerrar acá un momento. La verdad es que depende de muchos factores, pero digamos que por eso le pregunté yo a él directamente si eran los T's y los codos, porque ya hemos tenido varias visitas y hemos hecho muchos análisis y sobre todo hemos diagnosticado muchos problemas que se han podido llegar a solucionar y es un tema de bombeo casi que en todos los casos. Pero bueno, yo no sé, si quieren hagamos una pregunta más y las que queden pendientes las dejamos para dentro de 8 días. No quiero tampoco tomar más tiempo de su parte, pero me agrada mucho que estén metidos en el tema. Eso habla de verdad muy bien del interés que tienen ustedes por formarse a nivel técnico.